Wow. Ciertamente la altura hace más retador esto. Y la pendiente está interesante. Muy recomendable. Hey, Hiper Táctico. Hoy te voy a contar la historia de cómo subí el Nevado de Colima. Verlo desde la carretera es común, es una vista impresionante y simplemente no te lo puedes perder. Subirlo es otra historia, pero vamos empezando por el principio. La primera vez que lo subí fue hasta las antenas y fue por ahí del 2006. Fui con unos amigos, casualmente era mi cumpleaños y la verdad que me enamoré de la experiencia. Me quedé ahí con la idea, me encantó la experiencia, se me hizo genial, muy alineado con lo que me agrada, me gusta mucho la caminata y bueno, ahí se quedó la semilla. Esta es una aventura que tenía rato queriéndola vivir. Hoy estamos aquí en el Parque Nacional Nevado de Colima. Salimos muy temprano de Guadalajara. Vengo con unos amigos de la chamba. La intención es llegar al Picacho. Vamos a subir por la Jota. Venimos en auto, llegamos hasta La Joya. Un poquito más adelante estamos estacionando el auto. Y ahorita ya vamos a empezar a subir. Yo espero que lleguemos. Sinceramente, si no se puede, pues no se puede, ya será en otra ocasión. Pero la intención es estar allá arriba. Nos vamos iniciando y va a estar bastante retador. Ahora sí que, por lo menos este primer cacho, bastante inclinado. La ruta que seguimos es por la Jota. Le llaman así porque a la distancia se ve como una forma de una Jota en una de las caras del Picacho. Esa ruta tiene una pendiente fuerte y atraviesas más o menos 2 o 3 tipos de terreno. Al principio es un bosque bastante cerrado, pero conforme vas subiendo se va haciendo un poquito menos denso hasta que eventualmente llegas a una zona que me parece que le llaman los playones. Básicamente es una parte de mucha arena volcánica. Es cansada porque literalmente avanzas 2 pasos y retrocedes 1. Después de esta parte de arena sigue la Jota que les comentaba hace un momento. Es un paso en el que tienes que escalar un poquito, no es nada difícil, pero sí tienes que tener cuidado porque al final de cuentas tienes precipicio ahora sí que en ambas partes. Y después de eso ya estás a un paso de la cima. Lo interesante de estas travesías es que nunca es fácil, pero desde mi punto de vista hayas como que un paralelismo a la vida, en el sentido en que la vida tampoco es fácil, las cosas no llegan regaladas. Es cansado y hay que seguir avanzando, y cuando piensas que estás ya sin fuerza y sigues poniendo el pie adelante y el pie adelante, eventualmente sorteas tu obstáculo, eventualmente llegas muy similar a estar aquí en el sendero. Por cierto, muy bien para, supongo que es el patronato el que se aventó la reforestación, pero bastante bien, muy saludables los pinos plantados. Si para un juego de Airsoft la preparación es básica, para esta ascensión créeme que es esencial. Cada gramo cuenta. No puedes llevar nada que no vayas a utilizar porque te aseguro que lo vas a estar odiando. Además de la pendiente, está la altura. Por lo regular, arriba de 2200 metros sobre el nivel del mar, ya eres candidato a sufrir mal de montaña. Básicamente, la baja concentración de oxígeno en el aire tiene ciertos efectos en tu cuerpo. Probablemente el más común sea el dolor de cabeza, pero también puedes notar que tu corazón se acelera. Esto es porque está intentando compensar esa falta de oxígeno. Puedes sentir mareos, puedes sentirte fatigado. A fin de cuentas, esto lo hace retador. Les recuerdo, el Nevado de Colima está a 4267 metros sobre el nivel del mar. Se nubló ahorita, nos ha tocado un muy buen clima. Algo de sol, de repente se nubla, fresco, sin ser frío, pero ya en este punto
Ya merita echar esto. Nice. 3727, 500 metros más por subir. 500 metros más por subir. 4230. Primer Picacho, y acá la J. Decidido por tu similar. Estamos dentro de la nube. Acaba de entrar un banco de niebla. Se ve fabuloso. Ahí está la J. Ya casi llegamos. Y mira, yo sé que en internet te puedes encontrar muchísima información con respecto al Nevado de Colima, puedes encontrarte otros videos como este en YouTube, puedes encontrarte lo que tú quieras, pero nada le gana a ir acompañado de una persona que ya lo ha subido, a una persona que tenga experiencia en este tipo de menesteres. ¿Por qué? A diferencia del Airsoft, donde a lo mejor puedes sufrir una lesión de consideración, aquí si no tienes cuidado es muy fácil perderte, es muy fácil que te quedes ahí. Y si no te preparaste adecuadamente, la muerte por exposición no es algo descabellado. Solo quiero enfatizar, ve ligero, pero no mal preparado. Ese. Ahí está. Picacho. Ahí está. Es el volcán de fuego. Estamos aquí en el Picacho del Nevado de Colima. Está la cruz. La experiencia de subir fue fenomenal. Al principio sí traes la mente por todos lados, vas súper emocionado, pero conforme vas subiendo y ahora sí que empiezas a sentir el cansancio, se vuelve una prueba de voluntad y sinceramente es algo padrísimo lograr. No solo son las vistas, definitivamente te impresiona lo que alcanzas a ver. Tengo imágenes en mi cabeza, por ejemplo, me tocó ver la sombra del volcán de Colima sirviéndose sobre Tuxpan, o creo que era Tuxpan. Se ve impresionante, se ve una gran pirámide que empieza a comerse el pueblo, es impresionante. Cuando llegas, ahora sí que cuando haces el último empujón, literalmente te quieres rendir, quieres aventar la toalla, quieres regresarte a tu casa y sentarte a jugar Xbox y quedarte ahí tranquilo, pero sinceramente es tan padre hacerlo. Haces el último empujón, llegas hasta arriba y te sientas en la cima de la montaña y observas todo alrededor, notas que estás sobre un mar de nubes, estás arriba de las nubes, ves enfrente de ti está el volcán de fuego echando sus fumarolas, es algo impresionante. Valió la pena todo este esfuerzo, valió la pena todo lo que hicimos para llegar allá arriba, fue fenomenal, la compañía fue excelente. Ahora sí que todos ustedes muchísimas gracias, estuvo padrísimo, gracias por animarse a ir, sinceramente eso fue genial, gracias.
Esa fue la aventura en el Nevado de Colima. Me encantó haber subido, subí el pico sur, ahora tengo la cosquilla de llegar al pico norte. Quédense aquí en el canal. Recuerden que pueden encontrar videos de airsoft, de senderismo y de campismo. Platíquenme, ¿a dónde han subido ustedes? ¿Cuáles han sido sus experiencias sendereando en el campismo? Además de jugar airsoft, ¿practican estas cosas? Les agradezco todos sus pulgares arriba. Les agradezco muchísimo que compartan este capítulo. Recuerden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún estreno. Pero sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí. Y ya saben, nos vemos en el campo.